Comunicar con todos los acentos. Amigas y amigos de Comunicar con todos los acentos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista. Nuestro invitado de hoy es Fidel Narváez, ex cónsul de Ecuador y diplomático en Londres durante los años 2010 y 2018. Actualmente es miembro de la jefatura de campaña de la Revolución Ciudadana para Europa. Bienvenido, señor Narváez, y gracias por haber aceptado mi invitación. Bueno, muchas gracias, un privilegio y estoy a la orden. Muy bien, vamos ya entonces. Antes de nada nos vamos a tutear, ¿no? Sí, claro, sí. Gracias. Antes de nada quiero preguntarte cómo estás, sabiendo que vives en Reino Unido, donde se ha descubierto una nueva cepa del coronavirus, lo que ha llevado a muchos países a que hayan cerrado sus fronteras. ¿Qué tal? ¿Cómo se vive esta cosa reciente? Bueno, en lo más personal y familiar, afortunadamente bien. En mi familia todos bien de salud, pero obviamente muy preocupados con lo que está viviendo este país y el mundo entero. El tema de la pandemia nos ha afectado a todos. Yo tengo mi familia en Ecuador y lo que ha sucedido en Ecuador le ha pegado fuerte también a nivel familiar. Tuve familiares que estuvieron muy graves de salud. Pero bueno, acá en Reino Unido el manejo ha sido poco menos que acertado, ¿no? Es decir, poco menos que desacertado. Es decir, malo, muy malo. Comenzaron muy tarde con las restricciones en un comienzo y luego las restricciones nunca fueron muy severas como lo fueron en los países vecinos. El resultado de eso es de los mayores índices de contagio y de muertes en términos generales en Europa y a nivel mundial. Quizás no per cápita, pero sí en términos globales. Y preocupados, tomando las precauciones del caso. Bueno, vamos entonces a Ecuador. Después de haber encontrado tantas trabas, hace solo unos días supimos que finalmente el binomio Arauz-Rabascal podrá participar en las próximas elecciones. Cuéntanos brevemente qué pasó, cómo intentaron impedir que se postularan los candidatos de la Revolución Ciudadana y si confiáis en que ya no habrá más impedimentos en esta carrera electoral, aunque ya andan diciendo por ahí que quieren postergar las elecciones con la excusa de la pandemia. Bueno, mira, la persecución que se desató en Ecuador a raíz de la traición de Lenín Moreno y el gobierno que está por fenecer ha sido tan feroz, tan burda, que la verdad es que no podemos confiar ni un poquito en que todo esté en orden y nuestro binomio va a participar sin ningún impedimento. Estamos hemos perdido la capacidad de asombro para ver toda la clase de artilugios, triquiñuelas que se han usado primero para prohibir la participación de Rafael Correa como tal, ¿no? Es decir, todo esto está enfocado en destruir la figura de Rafael Correa, su liderazgo, su legado, ¿no? Prohibieron su participación a través de una consulta popular que fue inconstitucional, con una campaña de desinformación muy fuerte. Luego de eso, él no va a poder participar para ninguna dignidad porque el lawfare, que significa realmente el uso del sistema de justicia para persecución política, determinó también de que sentencien casos irrisorios, increíbles, un caso en concreto en contra de él para prohibir su participación. Luego de esto han impugnado los movimientos políticos a través de los cuales nosotros debíamos participar en las elecciones, aduciendo, qué sé yo, de que
Han encontrado que para el registro del movimiento habrían firmas inconsistentes. Todo esto estaba ya hace mucho rato sentenciado y aprobado por las autoridades pertinentes, pero qué sé yo, reviven toda clase de excusas. Encontraron que nuestro candidato vicepresidencial tenía una acción de $10 en un banco que a su vez tiene ramificaciones en paraísos fiscales, cuando el principal contendor en estas elecciones es el dueño de ese banco y participa para presidente. O sea, ya te puedes imaginar lo irrisorio que viene siendo todo esto. Hasta algún error en el número de cédula en la inscripción de uno de nuestros candidatos. Todo esto simplemente para tratar de proscribir a nuestras candidaturas. No lo han logrado porque se dan cuenta de que somos la primera fuerza política, de que la proscripción de nuestras candidaturas, sin querer exagerar, llevaría a un levantamiento social. Pero cuando ya no lo han podido proscribir, están tratando de retrasarlas lo más posible, porque se dan cuenta además que todas las encuestas nos ponen en la delantera y con una victoria segura, probablemente una primera vuelta electoral. Entonces esto hay que tratar de detenerlo, hay que tratar de retrasarlo, y lo que quieren hacer es además ganar tiempo para que el gobierno que está ya por terminar alcance a hacer toda una serie de negociados de última hora con la venta de activos del Estado, empresas estatales, que saben que con un gobierno de la Revolución Ciudadana, con un gobierno progresista, no sería posible. Quieren dejar todo atado y bien atado. Exactamente. Hay que permanecer alerta. ¿Cuáles son las propuestas de la lista 1 para tutelar a los migrantes? Bueno, mira, primeramente recuperar toda la institucionalidad y revitalizar toda la institucionalidad que se creó en el gobierno de la Revolución Ciudadana para atender a la población migrante. Es decir, la población migrante ecuatoriana, que en su gran mayoría fue fruto de un éxodo migratorio desatado por el colapso del sistema en el año 99-2000, lo que conocemos como el feriado bancario, ¿no es cierto? Solamente pudo recobrar, yo diría que la dignidad, pero recobrar su importancia en la sociedad ecuatoriana cuando vino la Revolución Ciudadana y reconoció lo que conocemos como la quinta región, es decir, la importancia de esa diáspora ecuatoriana en el exterior, el papel que tuvimos para recuperar la economía con el envío de remesas desde el exterior, y el empoderamiento que se hizo con una serie de derechos, el derecho al voto, el derecho a ser elegidos, a tener nuestros representantes en los parlamentos, en el poder parlamentario, pero sobre todo una serie de programas y de refuerzo que se hizo a la institucionalidad. Es decir, toda la red de consulados en el Ecuador, del Ecuador en el exterior. Se crearon muchos más consulados, varios de los cuales se han cerrado en estos últimos 3 años. Los consulados dejaron de ser meras oficinas, trámites consulares tradicionales, ¿no? Es decir, trámites de notaría, de registro civil, sino realmente ya centros de atención a los migrantes, atención social. Con el gobierno de Rafael Correa. Con el gobierno de Rafael Correa. Con el gobierno de Rafael Correa. En su momento tuvimos inclusive un programa, lo que vendría a ser un ministerio para los migrantes, que fue la Secretaría Nacional del Migrante, que luego desaparece como figura, pero se integra a la Cancillería del Ecuador. La Cancillería, el ente que rige las relaciones internacionales del Ecuador, tiene en su institucionalidad un viceministerio que es el viceministerio para la migración, exclusivamente para movilidad humana, como le llamamos nosotros, ¿no? Y dentro de eso una serie de programas de atención muy precisos, muy exclusivos. Ejemplo, el programa para atender a los
afectados por el colapso de las hipotecas en Europa, sobre todo en España. En el caso de Italia, para atender a todas aquellas familias y madres que estaban con problemas de custodia sobre sus hijos, porque los servicios sociales se los querían atribuir a sus padres italianos en lugar de a sus madres ecuatorianas. Sobre todo. ¿No es cierto? Entonces, toda esa serie de programas que ya los tuvimos tienen que reforzarse, en el caso de los que hayan desaparecido, reiniciarse. En estos momentos están desamparados los migrantes y sin becas los estudiantes. Bueno, además, ese es otro de las grandes pérdidas que hemos tenido con este gobierno de Lenín Moreno. El programa de becarios del Ecuador, si lo mides per cápita, era de los más ambiciosos del mundo, ¿no? Porque creo que llegamos a tener cerca de 20,000 becarios, ¿no? A lo largo de 10 años. Y la idea era que se pueda mantener en esos niveles, obviamente para poder crear ese capital humano tan necesario para facilitar a su vez la transición económica, ¿no?, hacia el conocimiento que reemplace a la matriz extractiva que históricamente ha permanecido en nuestra economía. Y claro, ese programa está prácticamente destruido, ¿no? O sea, no hay nuevas becas para empezar, ¿no? O prácticamente. Y las que hay no están siendo atendidas como se debería. Es decir, están pasando penurias. Aquellos estudiantes que como incentivo, como premio a su talante, a su capacidad, a su espíritu de superación y que accedieron a esas becas. Esas becas no significan solamente que el Ecuador, desde su institucionalidad, las aprueba y las decide. Para que alguien pueda estudiar en el exterior, para que tú puedas estudiar en Cambridge, en Oxford, en la Sorbona, en las mejores universidades del mundo, no depende que alguien te pague un estudio, depende de que esa universidad te acepte, como en todo el mundo. Eso es en base al mérito. Entonces esos chicos, una vez que logran ser aceptados, el Estado los beca, ¿no? Y tienen todo cubierto. No solamente el pago a la universidad, ellos tienen que tener cubierta su estadía, sus viáticos, desde su computadora hasta sus libros, hasta sus pasajes de avión, todo, absolutamente todo cubierto por el país, con la única condición que a tu regreso tú le puedas dedicar, me parece a mí que eran 3 años de permanencia en el país. Nadie te obligaba a pagar un centavo, ni a trabajar para el Estado o para cualquier otra institución. Tú podías crear tu propia iniciativa privada, ¿no? Pero básicamente debías permanecer en el país durante un tiempo determinado. Entonces era un programa maravilloso, ya te digo, per cápita quizás de los más ambiciosos del mundo, que está totalmente destruido, ¿no? Y que con el gobierno que estamos seguros del presidente Andrés Arauz se va a renovar. Más aún porque el presidente, yo ya le digo presidente porque estamos tan entusiasmados con su victoria, es producto de esa generación. Él tiene 35 años. Sus contemporáneos, muchos de ellos son becarios que se beneficiaron de este programa de la revolución, que han terminado ya exitosamente sus carreras, ¿no? Y que están listos para insertarse en una nueva generación de la administración ecuatoriana, ¿no?, con la mejor preparación posible. Y él ha sido claro, el presidente Arauz es totalmente claro. Él ha dicho,
mi gobierno, mi administración va a estar hecha básicamente, principalmente, por todo ese ejército de jóvenes que la revolución preparó y están listos para tomar la posta, ¿no? Y eso es muy, muy motivante. Claro. Porque estamos hablando de miles. Ujú. Bueno, de hecho, el eslogan es recuperar el futuro. Los jóvenes estudiantes son el futuro, pero ¿crees que estos 4 años de gobierno Moreno serán reversibles a corto plazo? Porque estoy pensando, por ejemplo, a la enorme deuda con el FMI. Por supuesto que tienen que ser reversibles, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar eso, ¿no? Esto es lo paradójico de la tragedia que ha vivido mi país a raíz de la traición. Cuando Moreno toma el poder en el año 2017, recibe una economía en crecimiento, y recibe un endeudamiento bajo, moderado a bajo, totalmente sobrellevable, ¿no? Pero como la estrategia del mediocre es empañar al otro porque por sí solo no puede brillar, montaron toda una campaña de desinformación con la colaboración de los medios de comunicación. De otra manera no es explicable, ¿no? Que logren hasta cierto punto posicionar la imagen de un país que estaba supuestamente sobreendeudado, lo cual no es cierto, no lo demuestra ninguna cifra oficial. Lograron montar la idea de que era un país que estaba plagado de corrupción, lo cual tampoco era cierto, más allá de que ciertamente habían casos de corrupción como históricamente siempre los han habido en el Ecuador. Y montaron esta pantalla de que la mesa no estaba servida, ¿no? Cuando dejamos, como te estoy diciendo, un país con bajo endeudamiento, economía en crecimiento y con una infraestructura importantísima que se creó durante todos esos años, no solamente desde el punto de vista productivo, es decir, el Ecuador de ser un importador de energía eléctrica al comienzo del gobierno de Rafael Correa, lo deja como un exportador de energía y energía limpia, ¿no? Con una de las matrices eh, eléctricas más limpias del mundo, porque es en base a hidroelectricidad, sobre todo. Eh, con una red hospitalaria sin la cual la tragedia del COVID hubiera sido muchísimo peor, ¿no? Eh, con infraestructura en educación nueva, importante, es decir, en todos los ámbitos, ¿no? Eh, Obviamente los últimos años del gobierno de Correa fueron unos años difíciles también porque el precio del petróleo bajó, porque tuvimos un terremoto de 8 grados, por una serie de circunstancias que quizás desaceleraron un poco el crecimiento que tuvimos, pero de todas maneras era una economía en crecimiento. Lo que recibimos ahora, yendo a tu pregunta, es el no país. El no país, porque el endeudamiento en los últimos 3 años ha sido mayor al que tuvimos en 10 años. Con la gran diferencia, además, de que no sabemos para qué sirvió ese endeudamiento porque no ha habido ninguna inversión en infraestructura. Prácticamente cero. Y aquí sí mucha corrupción comprobable, ¿no? Frente a la cual hay una complicidad y un silencio pavoroso de todos los poderes fácticos, empezando por los medios de comunicación, ¿no? ¿Cuánto va a tardar eso revertir? Pues no lo sabemos. Las previsiones del crecimiento de la economía son las peores que hemos tenido, ciertamente también ahora en este ambiente de pandemia que afecta a la economía a nivel global, pero
El manejo ha sido desastroso, realmente desastroso, y no hay una mejor alternativa que el presidente Arauz, que es un economista, ¿no? Especialista en finanzas públicas, eh, para revertir eso en el menor tiempo posible, pero eso no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Cuánto va a durar. El reto es enorme, Claro. inmenso. Bueno, vamos a un tema que a mí me interesa mucho y que además debo decir que me cabreó muchísimo en su día, Julian Assange. Tú lo conociste muy de cerca y de hecho quiero aprovechar esta ocasión que me brindas para hablar de él porque nunca hay que olvidarse de que está preso por culpa de Lenín Moreno. Yo por lo menos lo digo así. Bueno, estuvo refugiado, para quien no lo sepa, pero creo que todo el mundo lo sabe, en la Embajada de Ecuador en Londres y uno de los actos más inauditos, por usar un eufemismo, del gobierno de Lenín Moreno fue entregar a su asilado a las autoridades británicas. A ver, ¿no pensasteis en ningún momento que esto podía suceder viendo la deriva que estaba tomando el gobierno de Lenín Moreno desde un principio? Tú que has estado tan cerca de él. Mira, la verdad es que a un comienzo yo no creía que podíamos llegar a ese extremo, porque es realmente indescriptible lo que tú estás mencionando, es decir, la expulsión de un refugiado político, básicamente secuestrado dentro de una embajada, eh, admitiendo el ingreso de fuerzas extranjeras para secuestrarlo. Eso cometido por quienes se suponían estaban protegiéndolo, que se vendieron al perseguidor para ser cómplices de la persecución. Eso es lo que hizo Lenín Moreno. Y que además pone en riesgo la vida de una persona, porque la vida de Julián está en peligro. Independientemente si le dan 170 años de cárcel u 80 años de cárcel o 50 años de cárcel, desde el momento en que salió de la embajada, él está siendo tratado inhumanamente, por no decir torturado también en el sistema carcelario británico, con un alto riesgo de suicidio, esto determinado por los mejores especialistas en la materia aquí y evidenciado durante las audiencias de extradición. Entonces eso es realmente un crimen. O sea, yo evidentemente me preocupé mucho porque desde un comienzo, porque me estoy refiriendo al gobierno de Moreno, porque era clarísimo que Moreno no entiende, ¿no? No entiende en absoluto qué es Julian Assange, qué es Wikileaks, qué representan. Él cree que se trata de un hacker, se trata de alguien que irrumpe en información privada y la sustrae, es decir, no entiende absolutamente nada. Y ya era preocupante y sabía que estábamos en un momento diferente, claro, pero llegar a cometer un crimen Era inimaginable. estatal era realmente inimaginable. Obviamente, cuando lo hace, ya lo hace en el 2019, ya es decir, entrando a su tercer año de gobierno, y ya habíamos visto mucho, y ya cualquier cosa se esperaba, ¿no? Cualquier cosa se esperaba. Pero sí, es una mancha histórica que va a quedar ahí por siempre, ¿no? Clavada en la historia de mi país. Yo, de hecho, tengo una pregunta que puede sonar ingenua, seguramente lo es, pero te la haré igualmente. ¿Es posible demandar a un país por no haber respetado el asilo político que había sido concedido anteriormente? No sé, la familia demanda a Ecuador. ¿Es posible? ¿Has escuchado alguna vez una barbaridad tan grande como la que estoy diciendo? No, nunca lo he escuchado. Nunca lo he escuchado. Eh, y sería la primera vez. O sea, a ese extremo llegaríamos. Pero es que ese crimen de haber roto una protección, un asilo político, debe aterrizarse en crímenes mucho más palpables, más objetivos, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo,
el gobierno de Lenín Moreno incomunicó a Julián Assange durante 8 meses. Le cortó el internet, le cortó el acceso telefónico, instalando inhibidores de señal nocivos para la salud dentro de la embajada. Le prohibió sus visitas, ¿no? Eso se llama trato inhumano y eso se llama tortura. Y eso es demostrable y tiene responsables y debe ser penado, debe ser judiciable, ¿no? La sustracción de todas sus pertenencias, ¿no? Y cuando hablamos de sus pertenencias no me estoy refiriendo a su vestuario porque no tenía más que 4 cosas para vestir. Me estoy refiriendo a su propiedad intelectual, a todos sus equipos electrónicos, me estoy refiriendo a sus archivos, me estoy refiriendo a documentos quizás confidenciales que están protegiendo a sus fuentes o que contienen su estrategia legal con sus abogados, ¿no? Eso, sustraerlo y entregárselo a terceros, porque Ecuador es lo que hizo y le entregó eso a Estados Unidos, es un crimen. Y debe ser judiciable y penado. El espionaje, ¿no? Es decir, la grabación secreta de tus conversaciones, de tus reuniones, de tus movimientos, ¿no? Para entregárselo a terceros es un crimen y debe ser judiciable y penalizado. Entonces, estamos hablando de todas esas cosas, más allá que la ruptura de toda la legislación internacional sobre refugio, sobre asilo político. El Ecuador, lo peor de todo es que lo hace cuando ya habíamos ganado importantes cartas políticas y diplomáticas en el caso. Es decir, las Naciones Unidas, con su grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias y trato inhumano, ya había fallado a favor de Julián Assange, calificando esa detención como detención arbitraria. Y ese es un fallo en contra del Reino Unido y en contra de Suecia. Y no es el fallo que sale de 4 cabezas académicas leyendo internet. No, es el resultado de un litigio en que las 2 partes presentan argumentos, litigan argumentos y contraargumentos y luego el comité falla. Y en ese litigio el Reino Unido perdió y Suecia perdió. El Reino Unido apeló y volvió a perder. Las Naciones Unidas ya dieron la razón en ese caso. Obviamente, el Reino Unido respetó esa resolución. Yo creo que eso fue importante para que los suecos finalmente llegaran a la embajada, entrevistaran a Julián y cerraran el caso por segunda ocasión, porque lo han abierto y cerrado, abierto y cerrado, abierto y cerrado ya como 3 veces, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló también en una opinión, la Corte Interamericana, en una opinión consultiva promovida por el Ecuador en el gobierno de Rafael Correa, también determinó que Ecuador no podía terminar con ese asilo mientras persista el riesgo sobre el asilado. Es decir, con esa decisión Moreno irrespetó a las Naciones Unidas y respetó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas opiniones consultivas son vinculantes, y además irrespetó la propia Constitución ecuatoriana, porque para ese entonces Julián Assange ya tenía la ciudadanía ecuatoriana
y nuestra constitución establece claramente que ningún ecuatoriano puede ser extraditado. Entonces, crímenes a más no poder, pero para que tú distraigas la atención del crimen, ¿no? Tienes que enfocar la atención en otra cosa. Y de ahí es donde sale toda esta información tóxica y yo digo basura, perdóname el término, ¿no? De que Julian Assange era un huésped irrespetuoso, que no tenía ni Dios ni ley ahí adentro, qué sé yo, todo lo cual es absolutamente falso, porque nadie lo puede corroborar, nadie lo ha hecho, porque no fue así, ¿no? Y bueno, es lo que tenemos ahora. Vamos a ver. Bueno, quería hablar también un poco de otro caso muy ligado al de Julian Assange y para explicar que judicializar la política es el arma más usada por el actual gobierno Moreno. De hecho, otro caso inaudito es el de Olavini, ciudadano sueco residente en Ecuador, quien estuvo encarcelado por supuestamente haber accedido al sistema informático de CNT. La semana pasada, hablo de esto porque es reciente, empezó el juicio preliminar y por lo que ha escrito en Twitter el propio Bini, hay una enorme cantidad de procedimientos ilegales, cambios en las acusaciones y violaciones de derechos que él mismo define parodia de la justicia. ¿Tú qué opinas de este caso? ¿Crees que hay alguna posibilidad de que por lo menos esto se declare nulo, este proceso se declare nulo? Bueno, lo que le conviene más a Olavini, a quien no tengo el gusto de conocer, a pesar de que ciertamente visitó varias veces la embajada porque era un amigo de Julián y su persecución es básicamente eso, era amigo de Julián Assange. Lo que le conviene a él es esperar el cambio de gobierno, porque bajo el gobierno actual, me parece a mí que no tiene posibilidad de un proceso justo, como se ha demostrado desde el momento en que lo apresaron arbitrariamente sin tener ninguna evidencia de ningún crimen, de ningún delito, pero es parte de lo que hice referencia en su momento en esta entrevista. El gobierno de Ecuador cometió un crimen atroz, que lo ha visto todo el mundo. Y para justificar y distraer eso, entonces tiene que llevar la atención a otra cosa, ¿no? Este señor era un desagradecido, era un mal huésped, entonces por eso había que sacarlo. Pero además, aquí tenemos este otro caso de alguien que estaba seguramente colaborando, complotando para desestabilizar al gobierno, es un extranjero que tiene una apariencia un poco distinta, ¿no? Y por lo tanto es sospechoso, es demasiado inteligente, tiene demasiados pendrives consigo, cuando es uno de los reconocido a nivel mundial, uno de los mejores especialistas en encriptamiento, y esa es su profesión, encriptar información, es decir, proteger información, no vulnerar sistemas para extraer información como el gobierno de Moreno quiere hacerlo. Entonces, cometieron un crimen con este chico y para tapar ese crimen van cometiendo otros, ¿no? Que van haciendo más grande una bola de nieve y él ciertamente tiene un caso enorme en contra del gobierno ecuatoriano y en contra de las autoridades que han abusado, que lo han difamado, que lo encarcelaron, que lo tienen todavía con restricciones, sin poder viajar, con sus, entiendo yo, sus activos, sus cuentas congeladas y difamándolo y acusándolo continuamente. Entonces es un abuso total, es decir, cuando no han podido probar lo primero que han dicho, que estaba hackeando, que estaba vulnerando sistemas, cuando no han podido probar nada de eso, tienen que sacarse invenciones de donde sea para tratar de tapar algo y van simplemente haciendo más grande la mentira.
No tiene posibilidad de un juicio justo bajo este gobierno. Esperemos que en el siguiente, y esto es penoso decirlo, es un problema porque se supone que los sistemas de justicia deben ser independientes, no deben ser dependientes del poder político. Pero claramente no es el caso. Nunca ha sido el caso en Ecuador. En el gobierno de Revolución Ciudadana se intentó avanzar mucho y creo que se hicieron avances importantes, pero es un problema que está ahí irresuelto y que es un desafío para nosotros hacerlo, conseguirlo. Es peligroso vivir en Ecuador ahora mismo. En Ecuador es peligroso vivir, claro que sí. Es peligroso vivir, claro, por los niveles de inseguridad que también se han disparado a raíz de la desinversión en todos los ámbitos y de un mal manejo del sistema de seguridad y la crisis económica que conlleva también a fenómenos de criminalidad. Pero es peligroso hacer política en Ecuador y es peligroso hacer política en contra del actual gobierno. Claro que sí. Porque como el caso de Ola, también hay otros casos de gente que ha estado en la cárcel, que lleva grilletes en la pierna, por que el gobierno los ha querido implicar en supuesta subversión o desestabilización. Es peligroso. Bueno, ya para ir terminando, vamos un poco a la parte práctica de la campaña electoral. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los medios de comunicación en Ecuador no os conceden espacios de debate a los correístas y que aquí en Europa la pandemia no permite organizar mítines, reuniones masivas ni viajes para encontrar a las personas migrantes, ¿cómo os estáis organizando? Bueno, esta campaña más que nunca debe tener un potente componente comunicacional en redes sociales y por medios digitales, ¿no? O sea, el hecho que estemos haciendo esta entrevista y que tú luego por tus redes sociales, por tus canales, podamos hacer llegar y difundir este mensaje es ya una muestra de que tenemos que aprovechar todos los espacios que estén en ese sentido. Eh, Cada vez más nuestra diáspora migrante, para referirme a Europa, que es donde estamos, eh, maneja más la tecnología, aunque todavía tenemos una importante segmento de nuestra diáspora que es la primera ola migratoria, ¿no? Que no usa redes sociales todavía, tiene un teléfono para comunicarse, pero no tiene Twitter, no tiene, qué sé yo, Facebook. Y a ellos hay que buscar otras estrategias para llegarles. Estrategias que son muy difíciles ahora en tiempo de pandemia, donde tenemos restricciones y no podemos salir a la calle prácticamente. Pero el compromiso, el nivel de conciencia política de gran parte de nuestra militancia es tal que con ellos nos estamos organizando para en las pequeñas ventanas que nos puedan permitir las restricciones. Si en una semana se alivianan las restricciones, pues sabemos que podemos salir a visitar los lugares de mayor afluencia de nuestros compatriotas, ¿no? Ya sea a los campos deportivos, ya sea a los restaurantes, ya sea a las bocas de metro, donde eh, tienen mayor afluencia y buscar ese voto, ¿no? Boca a boca en la medida de lo que se pueda, en la medida de lo que se pueda, ¿no? Pero sobre todo es una estrategia comunicacional y por suerte tenemos equipos comunicacionales muy técnicos y muy comprometidos. De hecho, las estadísticas son alentadoras, dan en primera posición el binomio Arauz-Rabascal. Así que bueno, yo me queda solo desearte buen trabajo, suerte y muchísimas gracias. Bueno, yo te agradezco a ti y hasta una próxima. Esperemos cuando ya haya regresado el futuro a mi país, porque decimos que esta es la campaña para recuperar el futuro que nos quisieron arrebatar, pero que va a regresar con toda certeza.
Comunicar con todos los acentos.